Buenos días a todos los participantes en el sexto Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Mi nombre es Elena Mejías Villén, soy fisioterapeuta, colegiada por el Colegio Fisioterapeuta de Andalucía, y quiero dar las gracias al Congreso por permitirme presentar mi ponencia titulada Fisioterapia Respiratoria Pediátrica. Bien, para introducir el tema vamos a hablar de qué es la fisioterapia respiratoria pediátrica. La fisioterapia respiratoria pediátrica consiste en unas técnicas para movilizar y despegar el exceso de secreciones que obstruyen las vías respiratorias. Estas técnicas fomentan un mejor patrón de respiración, lo que permite que entre aire nuevo en las vías respiratorias. Además, facilitamos a los padres el aprendizaje de herramientas fundamentales, como por ejemplo unos correctos lavados nasales, que son claves para mantener a raya los temidos mocos. La fisioterapia respiratoria nunca sustituye al tratamiento médico, sino que lo complementa haciéndolo más eficaz. En muchos casos disminuye la necesidad y cantidad de medicación. Bien, resumiendo, el objetivo principal de la fisioterapia es movilizar y ayudar a eliminar secreciones, mejorando la ventilación y la capacidad funcional pulmonar. Tradicionalmente, la fisioterapia respiratoria ha sido sinónimo de técnicas como el clapping y el drenaje postural, técnicas que actualmente están en desuso y desaconsejadas. Bien, el objetivo principal que vamos a tratar en esta ponencia es determinar la efectividad de la fisioterapia respiratoria pediátrica en lactantes que padecen bronquiolitis. Para ello vamos a hablar en qué consiste la bronquiolitis. Como definición encontramos que la bronquiolitis es una hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, en los bronquiolos. Por lo general se debe a una infección viral. En la mayoría de los casos, este virus que produce esta bronquiolitis es producido por el virus respiratorio sincitial. El 80% de los problemas respiratorios producidos es por un virus. Como hemos visto el virus respiratorio sincitial. Solo un 20% será producido por bacterias. Es decir, solo 2 de cada 10 veces necesitaremos antibióticos, por lo que no es necesario administrar antibióticos siempre. La bronquiolitis es la enfermedad respiratoria más frecuente en menores de 2 años. El 40% de los menores de 1 año la desarrollan. De este 40%, el 50% serán asmáticos. Hoy en día, el 20% de la población pediátrica tiene asma. Es decir, aproximadamente el 20-25% de la población infantil serán asmáticos, diagnosticados con asma infantil. ¿Y qué quiere decir esto? Que el bebé, en un periodo de 1 año, ha tenido 3 bronquiolitis o más con sibilancia, por lo que esto se ha diagnosticado como asma infantil. Además, hay unas características particulares en el bebé menor de 2 años. El recién nacido cuenta con el 20% de los alveolos del adulto. Es decir, encontramos 350 millones en el pulmón adulto frente a los 60 millones que encontramos en el pulmón del recién nacido. Encontramos menos tejido pulmonar, por lo que menos aire, menos filtro. El tejido pulmonar es menos elástico, más denso. A los 3 meses ya hay cambio. Hay un aumento del número de alveolos, hay mayor elasticidad, menor densidad. El crecimiento alveolar es muy rápido, hasta los 2 años.
luego se lentifica hasta los 6-8 años y es muy lento hasta los 18. El pulmón se ha construido por completo a los 18 años. Bien. Para diagnosticar la bronquiolitis, tienen que aparecer al menos, como mínimo, estos 3 síntomas. Tiene que aparecer rinorrea, que es el inicio de la bronquiolitis. Aparece moco en nariz y garganta. Y aparece también la dificultad respiratoria, como es el tiraje, que puede ser costal, supraesternal, aleteo nasal. La alta frecuencia respiratoria y la tos seca y rápida. Y encontramos otro signo que son las sibilancias, lo que se conoce como los pitos. Entonces, como mínimo, necesitamos estos 3 síntomas para que sea diagnosticado como una bronquiolitis. Además, podemos decir que la bronquiolitis se desarrolla en una determinada fase. En una primera fase encontramos que es la fase de infección rinofaringea, en la que hay mocos en nariz y garganta. Una segunda fase, que es una fase inflamatoria, muy aguda, donde encontramos sibilancia. Una tercera fase, en la que hay alguna sibilancia, pero sobre todo lo que hay son secreciones adherentes, mucha cantidad de moco, un gorgoteo. Y una cuarta fase, donde se está remitiendo la enfermedad, las secreciones son más bien proximales y fácilmente desplazables. Entonces, la fisioterapia respiratoria podrá actuar en la primera fase y en la tercera fase. Bien, aquí podemos ver de manera más visual un bronquiolo sano y el afecto situado a la derecha. Aquí se está produciendo una respuesta inflamatoria, una obstrucción ante esta enfermedad respiratoria de la bronquiolitis. Primeramente encontramos que se produce una vasoconstricción de las fibras musculares, es decir, las fibras musculares atrapan al tubo, lo aprietan, hacen una vasoconstricción, lo que se conoce como un broncoespasmo. Hay que decir que este broncoespasmo no siempre está presente en la bronquiolitis, aparece en un porcentaje muy pequeño de bronquiolitis. Bien, ante esta vasoconstricción, ante este broncoespasmo, actúa el broncodilatador, que normalmente lo que se receta es el salbutamol. Luego, otra respuesta que se tiene es el edema. El engrosamiento aumenta el grosor del tubo, de la pared del tubo, este se hace más pequeño, se inflama, hay una mayor obstrucción, la luz del tubo es pequeño por lo que pasa menos aire. Aquí actúan los antiinflamatorios, como son los corticoides, que lo que se suele recetar, administrar es la budesonida y la estilsuona. Y otra respuesta que se tiene ante esta enfermedad respiratoria, como es la bronquiolitis, es la acumulación de moco. Se acumula una gran cantidad de moco en ese tubo, en ese bronquiolo, y aquí es donde actúa la fisioterapia respiratoria con diferentes técnicas que van a modular el aire y van a conseguir que los mocos sean expulsados, porque no hay ningún medicamento que expulse a ese moco hacia afuera. Bien, vemos estas células que forman parte de ese bronquiolo
cogemos una pequeña parte, la aumentamos y la vemos aumentada, estas células, y estas células por una parte van a generar moco y por otra parte se van a ayudar de unos cilios que van a hacer un movimiento de arrastre y van a arrastrar ese moco para expulsarlo. Pero cuando la cantidad de moco es tan grande, estos cilios no se pueden desplazar y no pueden mover ese moco, por lo que necesitan de aire para poder moverlo. Y ahí es donde entran las técnicas de fisioterapia respiratoria. Estas técnicas de fisioterapia respiratoria modulan el aire y ayudan a estos cilios que van haciendo un movimiento de arrastre del moco hasta expulsarlo hacia el exterior. Las técnicas más utilizadas de fisioterapia respiratoria para niños con bronquiolitis son la expiración lenta prolongada y la tos provocada, además de otras. También podemos actuar con técnicas de fisioterapia respiratoria en la vía aérea extratorácica, con la técnica de desobstrucción rinofaringea retrógrada. Bien, en esta ponencia se lleva a cabo una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como son Cochrane, Medline, Pedro y Scopus. Utilizando como descriptores bronquiolitis, lactantes, fisioterapia respiratoria y tomándose como criterio de inclusión la edad máxima de 24 meses, lactantes diagnosticados de bronquiolitis y excluyendo a los lactantes con problemas respiratorios causados que no tienen que ver con la bronquiolitis. En esta revisión se incluyeron estudios que compararon la fisioterapia respiratoria tradicional, el drenaje postural, la percusión, el clapping, la fisioterapia actual con las técnicas que he descrito anteriormente, como la expiración lenta prolongada, la tos provocada, frente a la atención estándar. Y se valoraron una serie de resultados. Como resultados primarios, se obtenieron el primero de ellos el cambio en el estado de la gravedad de la bronquiolitis a través de una escala validada científicamente como es la escala de Wang, la que voy a explicar más adelante. Se valoran los resultados que hay en el tiempo de recuperación. Se valoran resultados secundarios como son los parámetros respiratorios, el nivel de la saturación del oxígeno, la duración de la suplementación del oxígeno, la duración de la estancia hospitalaria, el uso de broncodilatadores y corticoides, la impresión de los padres sobre el beneficio de la fisioterapia y los eventos adversos que se hayan podido producir como son bradicardia, vómitos, inestabilidad respiratoria. Bien, los resultados, como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar en los que se valora el cambio en el estado de la gravedad de la bronquiolitis determinados con la escala de Wang. Esta escala de Wang es una escala válida para bronquiolitis en niños menores de 2 años. Se puede obtener una puntuación máxima de 12. Un puntuaje alto indica una condición peor. Bien, en esta escala se valora la frecuencia respiratoria, la sibilancia, el tiraje y el estado general. Podemos tener una puntuación de 0 cuando la frecuencia respiratoria es menor de 30, no existe ninguna sibilancia, no existe ningún tipo de tiraje y el estado general es normal. Encontramos la puntuación de 1 cuando la frecuencia respiratoria es de 30 a 45, cuando encontramos sibilancia al final de la expiración o solo audibles con fonendo, cuando el tiraje es intercostal. Una puntuación de 2 cuando la frecuencia respiratoria es de 46-60, las sibilancias se dan durante toda la expiración o son audibles
sinfonendo durante la expiración y además encontramos un tiraje tráqueo external. Y una puntuación de 3 cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 60, son audibles en inspiración y expiración sin esteroscopio. Y el tiraje es severo, los dos anteriores más el aleteo nasal. El aleteo nasal sobre todo es un tiraje, un tipo de insuficiencia respiratoria muy grave. Y además el estado general es irritable, letárgico, dificultad para alimentarse. Bien, de esta escala se puede obtener una puntuación igual o menor a 4, lo que nos indica que hay una obstrucción leve, una cantidad de 5 a 8, lo que nos indica que hay una obstrucción moderada, y una puntuación de 9 a 12, lo que nos indica que hay una obstrucción severa. Bien, en la obstrucción leve y en la obstrucción moderada se podrá actuar con fisioterapia, pero la obstrucción severa deberá ser tratada en el hospital, al ser una obstrucción grave. Bien, en esta revisión que he realizado se observa una pequeña mejoría transitoria significativa en la puntuación clínica de Wang inmediatamente después de la intervención en niños con gravedad moderada de la enfermedad. Y como conclusiones, decir que se necesitan ensayos más grandes y con potencia adecuada para evaluar el efecto de la fisioterapia respiratoria en niños con bronquiolitis aguda. Demostrar la utilidad de la fisioterapia respiratoria es difícil debido a que son escasos los trabajos existentes. Metodológicamente es complicado realizarlos con muestras representativas y además no hay estudios que comparen el ámbito hospitalario y el ambulatorio. Sí que existe un protocolo validado para el tratamiento de bronquiolitis en el que hay evidencia científica. Es la utilización del nebulizador más la técnica descrita anteriormente de expiración lenta prolongada más la tos provocada. Bueno, pues con esto he finalizado mi presentación de la ponencia. Muchas gracias por su atención.